Bien, son las 7 en punto. Vamos a dar inicio dándole gracias a Dios por este día de lluvia aquí en Costa Rica. En la zona nuestra está lloviendo pues copiosamente y queremos pues orar antes de iniciar en la tercera lección, perdón, segunda en el libro de El Reino de Dios, tercera en el libro de Reino Inamovible, de Darrell Miller. Damos la bienvenida a todos. Esperamos que hayan pasado un buen día, un buen trabajo. Y vamos a orar a Dios para que nos bendiga en esta clase. Señor, queremos darte gracias por las bendiciones que hemos obtenido hoy, por todo tu amor, por toda tu misericordia y por toda tu bondad. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, con un corazón abierto para conocerte más, para poder experimentar y conocer, Dios, tu persona, porque nos interesa conocerte mejor, para obedecerte mejor, para amarte más, para alabarte mejor, Señor. Bendícenos y abre nuestras mentes y corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hoy que habláramos un poquito de una serie de Jason que va a darnos una exponencia. En el capítulo 13 de Mateo hay una serie de parábolas. Vamos a ver la última parábola. Si tienen por ahí la Biblia abierta, vamos a sacar Mateo 13 y vamos a ver Mateo 13, el versículo 51. Vamos a leer dos versos nada más. Dice así, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Como dije al principio, este pasaje cierra el discurso de las parábolas de Mateo 13. Jesús viene enseñando sobre el reino de los cielos usando imágenes. Por ejemplo, él usa al sembrador, usa el trigo y la cizaña, usa el tesoro escondido, usa la red. Todas estas parábolas buscan revelar realmente la naturaleza del reino, que es presente, pero que también es futuro, pero poderoso al mismo tiempo. Al terminar la pregunta, Jesús dice, ¿han entendido? Yo hago la pregunta a ustedes, ¿entendieron estos dos versos que acabamos de leer? Realmente no solamente basta con escuchar, hay que también asimilar y aplicar lo que Dios nos está enseñando en las parábolas. Recordemos, y esto lo enseñé en otra ocasión, que las parábolas tenían un propósito, esconder la verdad de todo el mundo. Esto era solamente para sus discípulos. Ahora, el tema aquí importante de estos dos versos que acabamos de leer es cuál debe de ser la actitud o el comportamiento de un docto, o sea, de un maestro dentro del reino. Hoy la iglesia está viviendo grandes problemas. Hay movimientos que creen que el Antiguo Testamento no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia. Algunos movimientos son unitarios, solamente Jesús, otros solamente Dios. Pero aquí nos está dejando la enseñanza del reino, el gobierno de Dios se basa a la hora de enseñar de dos grandes cosas. En la tradición judía es muy importante saber esto, el escriba era un maestro experto en la ley de Moisés. Desgraciadamente Jesús empieza a decir esto en un momento totalmente terrible. Recuerden que los judíos tenían la Tanaj, que era un acrónico. Ese acrónico tenía la Torá, tenía el Nevín y el Ketubín. Eran las tres grandes pilares del Antiguo Testamento. A eso se le llamó Tanaj porque toma las primeras palabras de cada una de estas tres porciones del Antiguo Testamento. Entonces, el problema que tuvo Israel en aquellos tiempos era que Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y allá en Babilonia ellos formaron en algún momento todas las leyes talmúdicas, que son las leyes a las que se enfrenta Jesús cuando está en su ministerio.
Ellos crearon toda esa ley talmúdica, fueron 400 años de silencio, que Dios guardó silencio, no habló, no hubo profeta, no hubo revelaciones, qué sé yo, para el pueblo de Israel. Y entonces los doctos, los maestros de aquel entonces, hicieron sus propias leyes. Y bueno, a eso se enfrentó Jesús, como dije en algún momento. Ahora, dice la parábola que el buen doctor, el buen maestro o el buen padre saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, para el maestro hoy en día, un maestro de la escritura, o el ministerio de maestro que está dentro de la Biblia, Efesios 4, tiene como herramienta tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y esta es la gran enseñanza que da el reino de Dios. Por ejemplo, los judíos se quedaron solamente con la Tanaj. Ellos no contemplan el Nuevo Testamento, no contemplan las enseñanzas de Jesús. Entonces, las cosas viejas, como dice ahí el texto son simplemente la revelación del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, sabiduría y todo lo que contiene el Antiguo Testamento. Pues las nuevas cosas son las enseñanzas de Jesús, la plenitud del reino, la revelación que ahora se ve claramente en Cristo. El buen maestro cristiano, y esto va para todos mis estudiantes, no desecha lo antiguo. Como dije al principio, hay grupos que están desechando el Antiguo Testamento y movimientos, y creo que no han leído qué es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que tomar todo eso. No desecha el Antiguo Testamento. Hoy el maestro no debe de hacerlo, ni se aferra solo a lo nuevo, sino que une ambos para mostrar la continuidad y el plan de Dios. Ahora, ¿qué nos deja como enseñanza esto? Bueno, nos deja un equilibrio en la enseñanza cristiana. Los maestros de escuela dominical, los ancianos de una iglesia deben de manejar un equilibrio, como enseñaba por ahí Pablo, que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, tanto lo viejo como lo nuevo. No se trata solamente de apreciar el Antiguo Testamento ni aferrarse al legalismo. Un maestro en el reino sabe mostrar la unidad de toda la escritura en Cristo. Responsabilidad debe de haber en cada uno de ellos. Si hemos comprendido el reino, estamos llamados a enseñar y compartir. Y esto es muy importante para todos los que estamos trabajando en la enseñanza dentro de la iglesia. Entender, realmente hay que entender, el maestro debe entender que es un privilegio, pero también es un compromiso muy fuerte. Hay una riqueza espiritual en ambos testamentos. El creyente en ellos tiene un tesoro en la palabra. Es el tesoro más grande que puede tener. Nuestra tarea es nutrirnos de toda ella y dar a otros esa riqueza que estamos adquiriendo nosotros. Cristo realmente es la clave de interpretación. Todo lo viejo y lo nuevo se encuentra un sentido claro en Jesús. Jesús afirma que el verdadero maestro en el reino de Dios no solo conoce la escritura, escúcheme esto, y esto es lo que esta parábola nos está diciendo. Usted que es un maestro, tiene que predicar el evangelio o los que son maestros, no solo deben de conocer la escritura, sino que también deben saber usar tanto lo antiguo como lo nuevo en una correspondencia perfecta, mostrando en ellas, tanto en la una como la otra, la plenitud de Cristo. Así, la enseñanza cristiana es integral, es rica y está centrada en una unidad del plan de Dios. Esto es más o menos lo que la parábola nos enseña. Quería dar un pequeño avance. Les dije que siempre en cada clase vamos a tener una parábola para pensarla, para verla. Entonces, pues esta es la parábola que hoy vimos. Espero que cada uno de ustedes aprenda o entienda, o la pregunta que hizo el Señor, ¿entendieron esto ustedes? Bueno, entonces como buenos maestros, como buenos evangelistas, como buenos maestros de escuela dominical, tenemos que hacer uso, como dice el apóstol Pablo, y él lo resume en algo muy simple, tenemos que hacer uso de todo el consejo de Dios, tanto lo viejo como lo nuevo. Y unido todo esto, lo que hace es revelar a Cristo, la máxima expresión de Dios aquí en la tierra para nosotros.
Hermanos amados, quedamos en las manos de nuestro hermano Jason. Él va a dar hoy la clase número 3, o sea, la clase 3 del libro de Darrell Miller, perdón. Yo voy a dar la 2 del libro de Bambix, que es el reino de Dios. Hermano Jason, quedamos en sus manos. Creo que tiene acceso para compartir pantalla. Ok. Am, Mientras que voy compartiendo, hermanos, muy buenas noches. Quisiera decirles que me siento un poquito nervioso, pero voy a tratar de realmente eh, enfocarme y dar lo mejor de mí para que realmente sea de gran provecho también para ustedes y de gran bendición. Es la segunda vez que creo que hago algo parecido y pues vamos a ver, eh, esperando de que realmente yo pueda ser un instrumento en este caso de nuestro Señor para que sea de gran bendición a ustedes. Y como se mencionó, a mí me tocó el capítulo 3, entonces les voy a comentar y si ustedes ya lo han leído, les voy a volver a dar un pequeño resumen y algunas cositas que son, creo que muy importantes a tener en cuenta para poder seguir desarrollando toda la lectura del libro. Entonces, el capítulo se llama Un punto de vista recto. Pero antes de eso, mis queridos hermanos, voy a dar aquí un pequeño resumen de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar del Coram Deo, un propósito de vida, perspectiva del mundo. Vamos a hablar un poquito acerca del Sermón del Monte y cómo podemos reflejar a Cristo. La primera partecita, que es Coram Deo, vamos a recordar un poquito acerca de lo que ya hemos leído en el capítulo anterior. Para mí eso fue de gran bendición, de gran ayuda, porque realmente para mí me hizo recordar y me hizo reflexionar, fue de gran exhortación para mí, porque hay muchas veces creo que nosotros hemos pensado en cómo poder glorificar el nombre de Dios en cada momento y en cada instante de nuestras vidas. De allí se nos recuerda que todo debemos hacerlo como si estuviésemos delante de la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a empezar hablando acerca de el reino de Dios vamos a concluir en algunas cositas del capítulo anterior. El reino de Dios abarca las cosas espirituales y también las seculares. Que el Corintio se basa en algunos, debemos tener en cuenta algunos versículos allí. Pues se dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando se daba el ejemplo de la señora? Perdón, primero voy a citar el versículo que es Corintios 10:31. Y recuerdan que hablaba acerca de una señora que en esta casa, ella decía que en esta casa se hace oración 3 veces al día y realmente es llevarlo a la vida cotidiana. Y entonces ahora hagamos una reflexión de lo que hemos hecho durante el día, que también es parte de la última partecita en el capítulo anterior, que se menciona en el que hagamos como un diario y veamos qué cosas son seculares y qué cosas son espirituales. Entre comillas, lo de seculares, porque nos hace una reflexión allí acerca de cómo nosotros podemos llevar aquellas cosas que son seculares a convertirse en espirituales. El ejemplo muy claro que se dio allí fue el de, por ejemplo, leer el periódico. Cómo podemos reflexionar nosotros acerca de las noticias que estaban en el periódico y cómo podíamos ver eso a la luz de las escrituras, reflexionando en ella a través de tal vez, por ejemplo, oh, se acercan los tiempos finales, oh, está cumpliéndose todo lo que el Señor o todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no solamente debemos tener en cuenta el hecho de ir a la iglesia, como lo mencionábamos en la clase pasada, el ayuno, la oración, sino que también debemos ver a Cristo en esas cositas pequeñas, en esas cositas que realmente a veces nosotros decimos que no son significantes, pero realmente que sí lo son muy importantes. Y creo que
el hecho de estar de manera constante en ello eh, nos ayudaría mucho a poder recordarnos el por qué y el para qué es que estamos aquí. Una frasecita que me llama mucho la atención es que la tengo anotadita por acá, que menciona que la voluntad encuentra el camino. Es una reflexión que es una frasecita muy pequeña, un libro muy particular que estoy leyendo en paralelo. Eh, pero es, creo que algo que también nos debe motivar a nosotros a poder permanecer y persistir en el camino. Mis amados hermanos, también la otra partecita entonces dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Efesios también, hablando, 5, en el capítulo 5 del 19 al 20, se menciona que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, la pregunta es, entonces, ¿estamos dispuestos a dejar todo por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O viviremos todavía siendo dualistas? Hay una frase que en muchas ocasiones he escuchado y que se me viene a la mente, y es que nosotros tenemos que tomar una decisión y ser radicales en nuestra decisión de seguir a Cristo. Se llama, ya se me fue de la mente. Si se me recuerda de más adelante, pues se les voy a decir, pero habla acerca de ser muy radicales en nuestra decisión y permanecer en ello. Mis amados hermanos, y también recordarles que el hecho de permanecer no depende de nosotros, sino es por la soberanía de Dios. Bueno, entonces ya pasando esa partecita, vamos entrando entonces a nuestro capítulo. Ya después de haber hecho esa pequeña reflexión, les quiero mencionar que realmente lo que el capítulo que estamos ahora viendo, perdón por la falla ortográfica allí, el capítulo que estamos leyendo es una continuación de lo que realmente nos habla en el capítulo anterior. Pero vamos a reflexionar acerca de lo que nos habla en la primera parte de nuestro libro. Habla acerca de una crisis a nivel de salud en el Imperio Romano en el segundo siglo. Habla acerca de que sufrían una viruela, una de las más mortales, pero se veía y se reflejaba algo muy importante dentro de aquella eh, circunstancia. Hablaban acerca de lo importante que era ver a un sector que se diferenciaba de otro. Estamos hablando de los cristianos, de las personas que no lo eran. En ese entonces, Diosinio, que era el obispo de Roma, eh, hacía comentarios acerca de ello. Ah, ah, nos menciona que era muy bonito de ver cómo es que cristianos, a pesar de las muchas circunstancias por las cuales estaban pasando y a las cuales también se exponían de por medio, aún así decidían servir. No temían a la muerte, pero ¿por qué? Porque su identidad en qué se basaba. Vayamos a ver la respuesta a eso. ¿En quién está tu identidad? En Lucas 9:23 al 24 dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Amados hermanos, aquí hay muchas cositas que probablemente no voy a profundizar mucho, pero es muy importante recordar y recordarnos siempre. ¿Qué significa, por ejemplo, el hecho de negarnos a nosotros mismos? ¿Qué significa el hecho de poder tomar nuestra cruz? ¿Qué significa el hecho de salvar nuestra vida? Vayamos a
paso por paso y desmenucemos eso un poquito para ver eh, qué significa cada cosita. Entonces, ¿qué significa llevar nuestra cruz? Probablemente ustedes tengan una idea de lo que significa y probablemente yo sea muy conciso en lo que voy a decir, pero creo que llevar nuestra cruz significa el hecho de poder eh, estar dispuesto a seguir a Cristo, incluso padeciendo una muerte vergonzosa y humillante. ¿Qué significa, por ejemplo, ahora vamos a ver eh, negarnos a nosotros mismos? Aquí en la iglesia, donde yo congrego, hay una frase que se menciona muchas veces. No sé, probablemente el pastor Eduardo lo conozca, conoce al pastor Sergio. Él menciona la muerte al yo, siempre. Eso es algo que siempre se nos ha quedado, creo que a todos los que congregamos en la iglesia y tenemos, eh, tenemos esa frase rebosante cada vez que se habla de esto, y es la muerte al yo. Mis amados hermanos, continuando, ¿qué significa, por ejemplo, ahora eh, la muerte al yo? Acá lo tengo anotadito. Eh, renunciar a nuestros deseos y a nuestros derechos. Eh, ¿Y qué significa? Ah, bueno, ¿qué significa salvar nuestra vida? Entonces, esa partecita sí la tuve que buscar y la reflexión que se hacía acerca de ello me, 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 me causó, me exhortó bastante y espero que también para ustedes. El hecho de salvar nuestra vida, que a veces nosotros parecemos hacerlo o a veces nosotros lo hacemos, significa que estamos negando a Cristo y la obra que Él hizo. Entonces, mis amados hermanos, creo que eso es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Él padeció humillación en esta tierra. Y ahí en el siguiente versículo que está ahí en la pantallita, ustedes lo pueden ver, en Filipenses 2 6 al 8, y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Mis amados hermanos, creo que es importante recordar acerca de un atributo de Dios en esta ocasión, en este momento, y es acerca de la fidelidad de Dios. Y también acerca del amor tan grande que Él tuvo por nosotros. Una vez escuchaba acerca del amor, el amor de Dios no se parece ni se compara al amor que nosotros podemos sentir por alguien o por algo. Entonces, nosotros estamos muy lejos de poder ser algo parecido. Y alguien mencionaba una vez en una introducción hacia una nueva poesía que hacía y decía que una de las cosas que mm, bueno, eso ya se me olvidó. Pero bueno, mis hermanos, también quería mencionarles, ahora sí, acerca de ese momento, qué es lo que se vivía o cómo es que se veía. Estamos hablando de la muerte, ¿cierto? Sabemos, el libro menciona que la muerte es como, es esa consecuencia de del pecado, el pecado que se cometió por Adán y Eva. Entonces, pero tenemos que estar reconfortados en una gran verdad que se menciona en Hebreos 31, en Hebreos 11 del 31 al 40. En el libro se hace una reflexión que a mí me gustó mucho. Les voy a leer de manera, les voy a leer por acá. Dice, puesto que Jesús conquistó el temor a la muerte, que no esclaviza, cabría también pensar que Él murió para librarnos del sufrimiento, pero no. Una vez librados del temor a la muerte, somos libres para arriesgar, sufrir y entregar nuestra vida por causa de su reino. No importa cuál sea el costo personal, la sangre de los mártires da testimonio de esta verdad. Mis amados hermanos, también, si vamos a Mateo 11:12, se menciona algo que resonó en ese momento en mí
y yo lo voy a leer por acá. Habla acerca de quién es el reino de Dios. Entonces, Mateo 11, 12 dice, "Mm, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mis amados hermanos, estaba leyendo yo en Hebreos 11, 31 y 40. Y después de eso, de leer eso, sigue Hebreos 12 como una reflexión que debemos de considerar. Y es, habla acerca de en los primeros versículos, habla acerca de que debemos despojarnos de qué. Debemos despojarnos del pecado y debemos de correr, debemos de mirar y debemos de considerar. Debemos de correr hacia Cristo, mirando a Cristo y considerando la obra de Cristo. Mis amados hermanos, para concluir esta primera partecita en la que he dividido yo, les quiero quiero leer para ustedes el último versículo que he puesto allí, o los últimos versículos que he puesto allí, en Primera de Corintios. O si alguien se la sabe, también creo que sería genial, porque yo por acá todavía me demoro buscándolo. O si alguien me gana en poder encontrarlo. A ver, mira. Lo leo, dice, Ujú. y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. Hasta el 5:7. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es el que da el poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermana. Realmente ahora ah, podemos reflexionar acerca de ello y decir, ¿es la muerte una limitación para nosotros? ¿Tenemos miedo a la muerte todavía? Y pensar y decir de que no, es que yo por temor a la muerte no voy a continuar en la obra de Cristo. Debemos despojarnos de ello. Sé que a veces suele ser un poco complicado, difícil despojarnos de ese temor porque somos aún todavía tenemos muchas debilidades y muchas fallas con las cuales cada día luchamos y en eso se basa en la muerte al yo. Creo que también es importante recordar justamente aquel versículo que la hermana nos acaba de leer, que la muerte, que Cristo ya venció la muerte. Bueno, voy a continuar por acá. Entonces, vamos a reflexionar en esta partecita, hacernos preguntas y si alguien las quiera responder, pues estaría súper genial también. Entonces, la primera es, buscamos a Dios, buscamos que Dios sea glorificado a pesar de que buscas que Dios sea glorificado en tu día a día. ¿Cuántas cosas dejamos cuando Cristo se acercó a nosotros para redimirnos? ¿Es Cristo tu motivación o tu afán por ser notado ante los demás? Amar a nuestros enemigos nos resulta difícil. Veamos si alguien se quiere animar a responder, alguien quiere comentar acerca de alguna de las preguntitas. Le respondo a la última. Sí, Sí, es difícil amar a nuestros enemigos. Eh, sí, el que diga que es fácil, bueno, no sé en ujú, qué mundo vive, porque ahora nuestros enemigos están, desde el momento en que piso el- fuera de la casa, pongo un pie, ya están mis enemigos. Em, Sin embargo, ¿qué son nuestros enemigos? A veces tenemos que preguntarnos qué son nuestros enemigos. A veces somos nosotros mismos y nuestra mente.
Nuestras prácticas, nuestras costumbres son nuestros propios enemigos que no nos dejan avanzar en el reino. Entonces, no vivo una vida santificada y es difícil a veces porque para poder reconocer que yo misma soy mi propia enemiga, se necesita mucha humildad. Hay que ser humildes y poder reconocer. Ujú. Muchas gracias, hermano. Realmente yo también creo que voy a mencionarme a mí mismo esa pregunta y es que también estoy de acuerdo con el hermano. Muchas veces nos resulta ser, es muy difícil perdonar a nuestros amigos, pero a veces en mi caso personal suele ser muy difícil. De repente porque aún estoy luchando contra algunas cosas en mí, contra mí mismo. Primero, yo mismo soy mi propio enemigo. Primero, por ejemplo, el orgullo que siempre está dentro de uno, que a veces hay que allí hacerlo trizas y día tras día. Y a veces por ello, porque existe tal vez como consecuencia de aquel orgullo, un resentimiento, un rencor, probablemente exista y sea difícil esa, esa posibilidad de poder perdonar a nuestros enemigos. ¿Alguien más quiere mencionar algo, alguna pregunta? Como por ejemplo, buscamos a Dios, que alguien busca, alguien que nos dé, por ejemplo, una primera, a Yo una... puedo Ujú, responder la primera, que me quedé pensando en ella. ujú. Buscamos que Dios sea glorificado a pesar de nuestros problemas en la vida. Algunas veces porque refunfuñamos por lo que tenemos, nos enojamos con nosotros mismos, nuestra actitud, nuestro lenguaje, cómo hablamos, cómo actuamos, no glorifica a Dios. Y vuelvo a lo de la semana pasada. Nosotros mismos creamos ese sentimiento de que la gente no quiera creer en Dios, porque, uy, vea, va a la iglesia y vea todo lo que hace. Y al final uno quiere poner una cara bonita al frente de gente y adentro uno no está bien. Entonces al final no es glorificar a Dios sinceramente, es más de hacerlo para que otros me vean. O también se puede se puede responder de una vez la es Cristo tu motivación o tu afán por ser notado ante los demás. Es algo de que tiene que ser honesto uno. Al Ujú. final, tenemos que glorificar a Dios en nuestra manera de pensar, vivir, hablar, vestir. Y algunas veces cuesta porque el mundo nos ha puesto en nuestras caras como, ah, eso es normal, eso está bien. Y al final no es normal. Y fallamos en glorificar a Dios en la manera en que actuamos. Sí, así es. Yo les adjunté allí dos versículos que para mí han sido de gran ayuda, así que les voy a leer. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, mis amados hermanos, creo que debemos, eh, primero, el hecho de que aun a pesar de nuestras obras que consideramos perfectas, o que en algún punto las consideramos perfectas, debemos reconocer que tal vez, aun a pesar de ello, probablemente, o bueno, ahí hago un paréntesis. El probablemente siempre va a existir en mí porque, y probablemente sea un error muy grave de mi parte, porque incité a la duda, pero eso es parte de la ingeniería que se ha metido en mí y eso no me deja, siempre existe una duda que se ha metido en mí allí, pero cuando digo probablemente es algo que sí ha pasado. Entonces, es algo que hemos considerado que, bueno, entonces volviendo ahora sí al tema, perdón por ahí ese lapsus, am, consideramos a veces nuestras obras perfectas cuando en realidad no lo es. Y ese versículo nos hace reflexionar acerca de ello, de que siervo inútiles somos porque solo lo que debíamos hacer hicimos. Y Marcos 9:35 nos invita a ser
servidores, a ser siervos. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con la siguiente parte, que es acerca de reflejar a Cristo. Vamos a ver, vamos a leer primero los versículos. Eh, en el libro de Mateo, el 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y en Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mis amados hermanos, en esta sección del libro eh, voy a volver a retomar el ejemplo en el cual nosotros, eh, en el cual el libro, perdón, menciona acerca de la historia del Imperio Romano. Entonces vamos a comenzar reflexionando sobre eh, el amor que se describe en un tiempo de aflicción, como lo que pasó pues en el Imperio Romano. La viruela devastadora y los cristianos y los no cristianos. Entonces se hace una comparación entre el comportamiento de ambos y creo que es muy importante notar y destacar cómo es que se veía ese ejemplo tan visible dentro de un imperio como fue el de Roma. Realmente, eh, esta es una demostración de cómo ver las escrituras. Por ejemplo, vamos a leer en el. Les voy a leer perdón, Levíticos del 19 al 18, en el cual voy a hacer una concordancia con el primer versículo que les leí. Con Mateo dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es eh, esta es una demostración de cómo nosotros podemos notar y cómo podemos ver el Nuevo Testamento, eh, que el Nuevo Testamento está también, se puede ver, no sé si lo estoy diciendo mal, probablemente Brian, que es muy buen conocedor acerca de esto, me pueda corregir. A la luz a la luz del Antiguo Testamento o a la sombra del Antiguo Testamento, probablemente Brian sepa cómo decirlo de la mejor manera. Pero eso es lo que quiero decir. Entonces nos invita, Dios nos invita a reflexionar acerca de un amor centrado en el prójimo. Tenemos ese llamado, así como se le hizo a Israel en ese momento, como lo vemos en el versículo, llamado a tratar a aquellos a quienes tratamos como queremos ser tratados. En Hechos de los Apóstoles, en el siguiente versículo, también eh, vemos también allí acerca de la importancia de que, lo importante que es dar en un momento, en cada momento, en todo momento, perdón. No solamente en los momentos en los que se pasa crisis, sino en cada momento. Ah, aquí voy a continuar. Ay, no sé qué. Ahora sí. Ay, me pasé mucho. Am, esta actividad es una actividad que la voy a dejar para el final. Eh, y esa parte habla acerca de los dichosos y el ay de ustedes. En el libro se hace un énfasis muy importante a esto y realmente creo que también es algo que a mí me eh, gustaría que también ustedes lo puedan entender como yo lo llegué a entender y es muy, muy, muy importante y muy bonito la reflexión que se hace acerca de esto. Hay que tener en cuenta una cosa de quiénes eran en ese momento los que estaban reunidos y escuchando a sus discípulos en Lucas 6, 20, 26.
Eran entonces sus discípulos. Entonces eso no estaba dirigido a todo el mundo, sino a sus discípulos. Voy a leer para ustedes entonces Lucas, perdón, Lucas 6, 20, 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque ahora tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, eh, lo que quería de mencionarles en esta parte era primero darles una descripción de algunas palabritas o algunas palabras importantes dentro de este segmento. ¿Qué significa ser bienaventurado? Entonces, bienaventurado significa aquellos quienes experimentan bondad en la vida por medio de su relación con Dios. ¿Quiénes son los pobres? Personas que no tienen recursos, pero el hecho de pertenecer al reino de Dios supera esa pobreza actual. Carecen del indispensable que en Cristo, pero en Cristo están saciados por Dios, su proveedor. En Salmos 107, versículo 9, menciona, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Ahora hay lamento y sufrimiento y aflicción y experimentamos el pecado, pero no como una costumbre para decir que sobreabunde la gracia, pero, pero después reiremos, como dicen en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eh, para continuar con esto, bueno, la definición de ricos, por ejemplo, son quienes aman y confían en sus riquezas más que en Dios, porque ahora ríen y tienen lo que quieren, pero se lamentarán y llorarán cuando Dios los busque. Hermanos, yo creo que eh, voy a terminar con algunas cositas por aquí que tengo anotado y haciendo una reflexión ya final eh, acerca de cuál es nuestro propósito, quiénes somos, cómo puedes descubrir tu propósito. Entonces, creo que el hecho de, muchas veces creo que hemos pensado en esa pregunta y nos hemos puesto a reflexionar en qué es. Hace muy poquito escuchaba una reflexión que hacía alguien acerca de la búsqueda de ese propósito. Y muchos buscan en realidad algo muy puntual, algo que realmente les diga, es que tú debes vivir así, de esta manera. Buscan una revelación extra. Y cuando están en esa búsqueda de esa revelación extra, pueden caer en eh, no sé si se llamaría pecado, pero pueden caer en algo que los puede conducir a, a vivir en una vida de pecado. Por ejemplo, lo más común es que en el carismatismo, por ejemplo, no sé si lo dije bien, se menciona muchas veces acerca de que los profetas y la revelación. Entonces, básicamente, si nosotros buscamos una revelación muy, muy precisa de lo que buscamos,
podemos llegar a esa parte, o algunas personas pueden llegar a esa parte en su sed de poder saber qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Pero en respuesta a eso, yo les voy a leer Lucas, el versículo 9, perdón, capítulo 9, del 23 al 24. 23 y 24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese le salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Mis amados hermanos, yo he terminado con mi pequeño aporte. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes y me disculpo por los inconvenientes que tuve. Eh, Así que vamos a continuar acá ya para finalizar. En esta partecita, como le mencionaba el pastor, aquí estamos reunidos hermanos de muchos, de diferentes países y me gustaría que el pastor nos pueda hacer una división en tres grupos para que cada grupo reflexione acerca de esta pequeña actividad que también está en el libro. Que si la han leído ese segmento y si la han rellenado, pues ya están súper mega archi dispuestos a poder rellenarlo. Entonces, mis amados hermanos, los dejo en las manos del pastor para que los pueda dividir y yo les dejo esa pantallita para que ustedes lo puedan ver y considerar. Vamos a hablar acerca de cómo es que, bueno, les voy a explicar la actividad. Entonces tenemos acá un valor, podemos sí, ver las escrituras que dicen acerca del valor que estamos hablando. ¿Cómo es que se debe vivir en el reino de Dios ese valor y cómo lo vive la cultura de nuestro país en ese valor? ¿Listo? Entonces, mis amados hermanos, espero que el pastor los pueda dividir. Creo que perdón, Andrei nos había ya creado un cuadro de división de personas. Ujú. Eh, Podríamos hacerlo de una vez, Andrei. Sí, correcto. Ya casi van a ser enviados a salas. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar actividad en la sala? Yo creo que le podemos poner unos 5 minutitos. Es que cada grupo va a responder Ok, muchas un gracias. solo valor. 5 minutos. Cada grupo va a responder un Sí, solo y valor. una sola persona es la que va a hablar de grupo. Exacto. Sí. Me excluye, hermano. Ok, pastor, ¿usted no lo manda a sala? No, yo soy Ok. neutro, estoy calificándolos. Soy, como decían por ahí, soy el jardinero. Y- ok, vamos a ver. Y aquí no me deja. Vamos a ver, yo creo que ahí. Ya fueron enviados, ¿verdad?
En teoría, esta es una sala, yo creo. Ok, bueno, En la sana teoría somos tres aquí. culpa de sangre inocente, tu pueblo de de sangre les habrá perdonado. Híjole, esto, ok, y bueno, no, está la sala 1. Uno. Bueno, vamos a ver, es que Luis está en sala 1, dice. Y con usted estoy. Esta es sala 1. Y Ana también. Y Igualado Anita, con doña. Es que no sé quién es. Dice, ah, con no, doña Anita, con doña Anita. es que dice Ana y yo no sé. O sea, Sí, Pues una muchacha joven. nos corresponde entonces el del enemigo, eh, que era la primera, ay, fra- no sé cómo se me acuerda. ok, nosotros Eh, somos la 1, ¿verdad? sí, hacer la sala 1 asumo que somos ¿Cómo, yo cómo tratar a las personas sería? personas, no es enemigo. Es que el enemigo es la segunda, la sala 2. Ah, perdón, yo puse enemigos, yo busqué enemigos. Qué raro. Ujú, Y Anita no sé, no recuerdo eso. Dale, qué rollo. En supongo esta que sala debería estar Yagna también. Sí está con Jan ahorita, pero no sé qué pasó que se ¿Beberemos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda atrás de todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán. Dos respuestas. Ujú. Una sobre cómo es la respuesta, viéndolo desde el punto de vista cristiano en el reino de Dios. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que será el único premio que Vol- esa parte es, Valentina, sí, esa es la pregunta de cómo tratar a las personas, ¿cierto? Basado en sí, este versículo. sí. Aquí, pues, más que cómo tratar a las personas, yo creo que es cómo uno debería conducirse cada día, ¿verdad? Porque a veces este pasaje precisamente yo lo uso mucho cuando la gente anda afanosa, cuando andamos preocupados por el futuro más que por lo que estoy haciendo ahorita. Más en Recuerden que hablaba sobre André, yo el creo que estás ayuno. grabando cada vez que entras, perdón, cada vez que entras dice que estás grabando. ok. Que se me hizo aquí un sancocho con las alas. Ahora no sé en cuál estaba. Ivania, Sí, estamos en grupos, Ivania, estamos en grupos y estamos analizando la dinámica. Andrés es el que se anda metiendo, me imagino que para ver cómo están, pero debemos de comentar en grupo, de este grupito, pues estamos acá. Mari dice que nos escucha, no ha hablado, pero la idea es que podamos comentar lo que nos pusieron a hacer, que era un valor y leer la Pero, escritura. Ahorita, pero yo no tengo el sí, cuadrito, no tengo el cuadrito ah, no, sí, lo mandaron por WhatsApp ahorita, Ivani, fue el que él presentó, él estaba en la presentación mostrándolo, lo explicaron y después lo mandaron por el WhatsApp. Entonces, el valor que estábamos hablando ahorita es cómo tratar a las personas. Y el pasaje que leímos fue Mateo 6 25 al 34, que habla sobre no preocuparnos por el mañana, eh, sino porque Dios tiene cuidado de nosotros. Solo alcanzamos a hacer esa. allá. Dice que tenemos que ver que es el Pero reino de Dios. Tenemos explícame, cientos. Ajá. 34, explícame por favor, porque yo veo que hay un cuadrito que dice sí, Reino de Dios
y Si ustedes cultura. quieren ser Esa parte invisibles, tienen que olvidarse de hacer su propia no la voluntad. entiendo. Reino de Tienen Dios y que estar cultura, yo dispuestos a tampoco. morir en la cruz y hacer lo que yo les diga. Pienso que Por si él todo puso lo esos ahí. Déjeme ver. pero si es inversión, El valor, hay varios del reino de Dios y la cultura no puso nada. No puso los pasajes, y no pues. sirve que una persona Sí, esa parte me confunde la verdad un poco. mientras que Sí, siga su yo creo que porque ahí dice ABC, me imagino que no puso los pasajes para eso. Leemos el otro, que es Lucas. Sí, por favor. Lucas Pero esa 6. parte sería como tratar a los enemigos. Ajá, sí, porque ese sería otro valor. Híjole, vamos a ver qué dice cómo tratar a los enemigos. 6:27 al 31. Dice, a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y ores por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, préstale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. entonces tendrán vida eterna. Bueno, Traten a yo, los demás como si ustedes quisieran ser tratados. Dale, vale. yo creo que esa partecita de el reino de Dios y la cultura es cómo trata la cultura a tu Claro. prójimo, sí, amar a tu prójimo. Yo soy de Dios y de Abraham, dice. Nos sacaron ya. Estábamos en medio. Estaba muy buena la conversación, por lo que veo. Yo me quedé, Valentina, aló, Valentina. Sí, estaba bonita la conversación de nosotros también, Sí, Claro, conociéndonos. sacaron. bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Yo creo que cada grupito, cada sala sabe ya quién va a ser su representante. Y si no es así, pues podemos comenzar con mi grupo, que es la sala 2, que el hermano, que se me olvidó el nombre, nos va a comentar esa Después, parte. sí, pues. Ok, hermano, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que Buenas todo noches. bien. Nos toca a nosotros de Sí, mi primeros. hermano, mientras que los demás van organizándose, tal vez, porque el Bueno, corte fue un poco abrupto. Ujú. gracias, muchas gracias. Nos tocó responder cómo tratar a los enemigos. Nos dan el punto de vista o la opción desde el punto de vista del cristiano en el reino de Dios y desde el punto de vista cultural o se puede llamar de fuera del reino de Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces comentábamos que dentro del reino de Dios, el cristiano, este, cómo tratar a los enemigos es claro que debemos de tratarlos con amor. También rescatando las palabras que leyó el hermano antes en un pasaje bíblico que dice tratar, parafraseando, tratar a los demás como te gustaría ser tratado, ¿verdad? Y entonces, también hay una parte aquí en Mateo 5, 41, 42, también parafraseado, que dice que si alguien te pide, o en algún caso, que si alguien te obliga a que lleves una maleta, una milla, 2 kilómetros, llévala 3 kilómetros, 4 kilómetros. El demostrar al enemigo el amor de Dios por encima de todo es demostrar y glorificar a Dios, recordando de que nosotros, en nuestro propósito de vida es que Jesucristo o Cristo se manifieste en nosotros. Y esto conlleva también a las acciones. Entonces, si nos vamos a el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Él, por los hijos de Dios, dio su vida. Él entregó su vida por los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder ser diferentes si nos decimos llamar cristianos y si estamos convencidos, si creemos de corazón de que sí vivimos en el reino de Dios? O sea, no podemos hacer otra cosa diferente a esto. Entonces, Ujú. desde el punto de vista del reino de Dios, al enemigo hay que amarlo como a uno mismo. En el momento que se pueda colaborar, hay que colaborarle, ¿verdad?
y eso glorifica a Dios en todo momento. Ujú. Recordando de que nosotros, nueva criatura somos en Cristo y que representamos a Él en cada una de nuestras acciones, como se ha venido exponiendo anteriormente. Sí, esa sería. Sí, mi hermano. En el tema cultural ahora, hermano. No lo iba a No. decir Brian. Ah, Brian. No, es solamente un hermano. Ah, bueno, Brian lo puede sintetizar. Brian, Sí. adelante. Brian. No. Hermanos, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Hermanos, desde la perspectiva cultural, pues a lo que llegamos en pocas palabras fue a lo siguiente, que sin duda cada nación tiene una forma de comportarse, de conducirse, tiene varias leyes, el trato, en el habla, pero hay algo en común, hermanos, y por eso está bien decir que hay una cultura global y es que el problema no radica en que seas colombiano, chileno, portugués, asiático, sino que el problema radica en el corazón. Y esa cultura pagana mundana es la que tiene desde aquí en Latinoamérica hasta los rusos por allá en el otro lado del mundo. Muchas gracias, hermano. Ahora sí. Esa fue la sala 2. Pasemos a platicar con la sala uno. El representante, por favor. Híjole, yo creo que nosotros éramos a la uno, ¿verdad? Valentina, realmente no Yo les voy entendimos, a ser muy sincera con ustedes y es que nosotras estábamos un poquito enredadas perdida, porque sí, no entendimos muy bien la actividad, la entonces dinámica. tratamos de hablar lo que pudimos. Y la cosa Ujú. es que también escogimos porque no sabíamos cuál era la que nos correspondía, o sea, que nos dijeran como ustedes van a reflexionar sobre esta. No sabíamos si era así. Y lo que hicimos fue reflexionar también sobre amar a los enemigos. Bueno, entonces, Y, y el, y el primero también, ¿vale? bueno, entonces el Pero primero casi no Hoy estaría hablamos leímos bien. el de eso. primero, sí, de cómo tratar a las personas. Creo que leímos Mateo 6 fue el primero, y vamos a Ajá. hacer el segundo porque no entendíamos. Bueno, Entonces sí leímos entonces, la primera. ok, entonces podrían volver a replicar el segundo, a ver si tenemos otra comparativa interesante por allí. El primero fue el que leímos en Mateo 6:25, No, no, me refiero pero que, ajá, el segundo fue el que ustedes contextualizaron, ¿cierto? en realidad solo lo leímos, no llegamos ahí. Ya cuando íbamos a comentar más, pues se nos acabó el tiempo. Ok. Pero en Ujú. cómo tratar a las Nos personas, cortaron los servicios y no pudimos seguir hablando. respecto a cómo tratar a las personas en el reino de Dios, pues Ujú. nos enseña la palabra de Dios que todas las personas somos imagen de Dios y que deben de ser tratadas con dignidad y con amor. La confianza está en Dios y no en un estatus de una persona. A veces como cristianos actuamos de manera despreciando o alejándonos de ciertas personas que no tienen cierto estatus. Y eso se ve desde cuando vas a la sesión en una iglesia o cuando estamos en alguna actividad social. Ujú. Entonces, realmente el reino nos enseña que todas las personas son imagen de Dios. A veces vemos una persona que es homosexual o que está sucio y decimos, uy, no, a esa persona más bien vuelvo a ver para otro lado. Y yo creo que cómo tratar a las personas según el reino de Dios tiene que ser pensando en eso, con amor y dignidad. Y en cuanto a la cultura, pues en un mundo donde predomina el individualismo, ¿verdad? Ahora todo es Ujú. mi, yo, y hay mucha competencia, pues los cristianos tenemos que marcar la diferencia y tenemos que mostrar nuestra propia cultura, cuidando a las personas de una manera genuina, sin interés, Ujú. siendo solidarios y dando servicio. Eh, Claro que sí. Servicio creo que es como el emblema que debemos de llevar nosotros en el pecho. Esa es la cultura del cristiano. Amén. Muchas gracias, hermano. Eh, Pasemos a la sala 3, el grupo 3, por favor.
Bueno, también quiero comentar que estábamos también perdidos. Pensábamos que era solo comentar sobre, ¿verdad? La práctica del perdón, pero ahorita que estoy viendo a todos exponer, me di cuenta que era en el reino de Dios y cómo se refleja también en la cultura. Pero puedo dar un pequeño ejemplo y demostración. En la práctica del perdón es algo que nos cuesta tanto perdonar a las personas. Algunas veces decimos, sí, sí, está bien, solamente como para cumplir con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Estados Unidos, un muchacho mató a una muchacha que venía del colegio y en medio juicio, el papá llegó con lágrimas y dijo, tengo que hacer esto porque si no voy contra el reino de Dios y dijo, y te perdono, enfrente de todo el mundo. Y el muchacho, el asesino, se puso a llorar y Ujú. él dijo, porque si no te perdono, voy a estar yendo contra la Biblia. Fue como un impacto porque se reflejó la gloria de Dios en ese señor, que dijo, aunque me duela mucho, tengo que perdonarte porque es lo que nos manda Dios a hacer. Y eso, cómo cuesta verlo? Hoy en día, hasta por que se comió el almuerzo del otro, no perdonamos y nos enojamos y nunca le volvemos a hablar a la persona y uno se llena de rencor y al final no se ve en en nuestra cultura y como cristianos se debería de ver, porque impacta a una persona. Uno dice, ay, qué buena esa persona, pero no es la persona, sino es Dios. Y cómo nosotros en una cultura tenemos que vivimos día a día reflejar eso, no ser vengativos, sino a como someterse y sujetar muy bien los valores del Espíritu Santo, que eso nos manda a hacer. Este, y yo creo que deberíamos de reflejar en la cultura el reino de Dios en ese sentido de perdonar a los que nos han hecho mal. Entonces, ahí es como puedo reflejar un poco la práctica del perdón en estos dos sentidos. Interesante. Para finalizar, hay un aportecito de la hermana de Honduras, no me recuerdo el nombre también, que nos mencionaba acerca de cómo es que hay una frase en la cultura que dice, yo te perdono, pero no te olvido. Y ya. Mis amados hermanos, eso fue realmente, espero que, eso fue todo de mi parte, espero que realmente haya sido de gran provecho para ustedes y se haya glorificado el nombre de Dios en esta... eh, en este pequeño compartir de lo que hemos hecho en todo este tiempo. Y, y les pido disculpas también si no fue tan agradable, porque sé que no fue fácil. Mi respeto para el pastor y para el hermano que lo hizo la anterior vez, que lo hizo súper genial. Y yo, la verdad que ahí sí flaqueé. Bueno, me prepararé mejor. Bendiciones, mis amados hermanos. No, Jason, muchas gracias. Creo que tu clase nos está bendiciendo a todos y realmente te agradecemos mucho. Este, es para mí como ya una persona vieja ver los primeros pasos de un cristiano en el ministerio. Y eso se trata el curso, incentivar a que ustedes den los primeros pasos, hablen en público. Uno de los problemas grandes que estamos teniendo hoy es que no evangelizamos por pena hablar con la gente. Y estos espacios desarrollan a la persona. Te agradezco mucho más bien por la forma en que nos expusiste el tema. Ahora a mí me compete hablar del libro de Herman Bambich. Y vamos a ver un poquito de esto. Voy a correr para no quitarles mucho tiempo. Y quería decirle, porque el hermano empezó con corandeo. Corandeo, no sé si todos pueden saber eso, es una frase latina que se ha hecho muy famosa la frase estar en la presencia de Dios. O sea, usted como hijo de Dios, todo parte del miembro del reino de Dios, usted está día a día, segundo a segundo en la presencia de Dios. Y esto era lo que el hermano pues quería recordar, no sé si todos lo sabían, por eso hago la hablo un poquito de esto. Bueno, quiero compartirles un poco de lo que traigo. Vamos a hablar del libro. Permítame ver la pantalla donde está. No
tengo la pantalla completa aquí. Ok, ¿la pueden ver? Sí, Pues pastor. sí, muy bien, gracias. Vamos a ver del libro de Mambrix, El Reino de Dios y el individuo. Este es lo que vamos a revisar del capítulo 2. Es interesante que podamos ver nosotros que el reino reclama toda nuestra personalidad. Ahora, ustedes tocaron parte de esto. El reino de Dios no viene a quitarte un pedacito de tu vida, viene por todo, toda nuestra fuerza. También nos exige perpetuamente. No es por un rato ni por estar en la iglesia en un momento. Ahora, ¿cómo se relaciona el reino de Dios con la persona concreta? Su dignidad, su salvación, su libertad, su conciencia, su vocación, sin caer en un individualismo ni en un colectivismo, que es uno de los temas que tienen una fricción en el libro. Van Briggs habla del individualismo, que el reino es individual, pero individual porque viene al corazón de la persona, pero no caer en un individualismo. Él maneja siempre esa tensión. Ahora, el reino de Dios llega a las personas no en una forma abstracta, llega en una forma real, rehace orgánicamente todas las esferas. El reino de Dios cuando viene a una persona, no solamente la persona, como decimos muy aquí en Latinoamérica, deje de fumar, deje de hacer esto, deje aquello, todo nuestro entorno, porque Dios viene por todo, todo su mundo. Él vino a restaurar, a redimir todo. Yo hoy en la mañana hablé de la música y de los ritmos, que tenemos algunos problemas con esto. Dios vino a redimir toda la música, todo lo que el hombre ha cultivado tiene que ser redimido, puesto que es producto de un hombre que conserva la imagen de Dios. Y no podemos hablar nosotros hoy en día de que la música tiene que ser así. Este es el tipo de música. Nuestra tarea como cristianos y como músicos es redimir la música, redimir los ritmos, redimir las armonías. Esto es una tarea que la iglesia realmente no está haciendo. Lo digo con propiedad. También el reino de Dios regenera al individuo, todo su entorno. ¿Qué es lo que regenera? Bueno, el cuerpo es una de las cosas que debe de cuidarse porque es el templo de Dios, pero cuando yo hablo, y ustedes lo que me han escuchado saben que hablo que el alma del ser humano se compone de 3 partes: mente, corazón y voluntad. Todas estas áreas que componen el alma del ser humano tienen que ser afectadas, y esto es lo que está hablando Bambix. No solamente esto, dentro de los conceptos que desarrolla Bambix, perdón, ahí, dentro de los conceptos que Bambix desarrolla, se me va. Perdón, se me está yendo aquí, desarrolla un concepto de la salvación no anula realmente la criatura humana, sino que la purifica y la plenifica. ¿Por qué dice que la plenifica? Porque la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús y no necesitamos un ad hoc que nos prepare. La gracia realmente lo que viene a hacer es a restaurar al hombre y todo el entorno. Por eso nosotros hablamos de una cosmovisión. No es un evangelio personalista, individualista. Es un evangelio que viene al corazón, pero que ese hombre regenerado tiene que regenerar todo su entorno, la persona, su familia, sus hijos, todo tiene que ser regenerado. La salvación no anula a la criatura, como algunos creen o algunos han enseñado, sino que la purifica, puesto que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y la planifica según el designio creacional, que es lo que Dios dijo en Génesis capítulo 1 del 26 en adelante, que tenemos que cultivar, tenemos que llenar la tierra, todo esto que dignifica realmente al hombre. Y cuando el hombre cae en el pacto, y nosotros lo hemos visto, y el pacto edémico, Dios da los mismos trabajos al hombre, lo manda a llenar la tierra, pero le quitas todo el poder. Eso es muy interesante. Y lo manda a trabajar la tierra y a cultivar, a hacer cultura. Ahora,
Cuando, otro de los conceptos que maneja Van Bix es cuando usar el ya y el todavía no. Realmente el reino es futuro. La vida del individuo en el reino participa de una realidad inaugurada. ¿Qué es lo que el ya nos da? La justificación, la adopción como hijo, la santificación, pero es todavía no, porque la consumación no ha llegado a nosotros. Hay un señor que se llama Antonio Hockema, que escribe un libro, La Biblia en el futuro, y él es el hombre que maneja este concepto. Es más, lo trae al argot teológico, y este concepto nos ha ayudado mucho hoy a entender el plan de Dios, el ya, porque el reino ya vino. Cuando Jesús dijo en Lucas que si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino está aquí. Y evidencia de esto es que ya usted ha sido perdonado, justificado, ha sido adoptado, ha sido santificado. Ahora, también la imagen de Dios brinda una dignidad personal. Cada persona, y esto es parte del concepto que da Van Bix, cada persona aporta la imago Dei, que también es una palabra latina que dice la imagen de Dios. Por eso el reino no uniforma ni borra la personalidad, porque el hombre lo que hace es que en la redención vuelve a retomar la imagen de Dios que fue distorsionada por el pecado, y empieza todo un proceso de santificación, que es el proceso que ayuda a volver a retomar la imagen de Dios, que ahora Pablo lo llama la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo que estamos siendo nosotros en el reino, estamos siendo formados. La verdadera libertad no es autonomía absoluta, sino coram Deo, lo que hablábamos ahora, es presencia de Dios. Libertinaje delante de Dios, o sea, una libertad situada ante Dios, no es el libertinaje. Mucha gente dice, bueno, ya Dios me hizo libre, yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Siempre estamos en la presencia de Dios y tenemos que recordar uno de los atributos grandes de Dios, que es la santidad. Y entonces estamos en esa presencia, tenemos que santificarnos día a día, porque como decía Jason, ahora tenemos errores y nosotros debemos de estar viviendo una vida santificada totalmente a Dios. Este es un concepto que desarrolla Van Bix en esto. La conversión, la fe y la obediencia son temas que él también toca como conceptos de su libro, y enseña que el ingreso al reino tiene que ser personal, porque Dios donde viene a habitar es en el corazón de la persona. Ahí va a implantar su reino. Hay un llamamiento eficaz, y esto para los evangelistas, y esto lo pongo yo de mi parte. Muchas veces los evangelistas queremos, porque yo fui parte de esto, queremos que la gente se convierta porque yo le estoy dando el evangelio. No, cuando Dios tiene a sus escogidos y Dios dice, tiren la red, ahora alguien habló de este tema dentro de los grupos. Es que se lanza la red, tenemos que amar a todo el mundo. La red se lanza y viene de todo. A Dios le compete escoger, y es una parábola también del reino, donde el dueño de la barca, los que lanzan la red, Dios va a empezar a hacer una escogencia, va a decir este sí, este no, porque en la predicación todos van a ser atraídos. Ahora, en su gran mayoría, tanto que hay iglesias que tiene gente no nacida de nuevo porque fueron atraídos por el evangelio. El reino tiene esa atracción de llamar a personas aún que no están en el plan de Dios. La obediencia del individuo no es una obediencia personal, y de esto habla él. Por eso hay una contradicción con el individualismo, porque la obediencia tuya realmente tiene que ser un fruto del Espíritu, no una fuerza humana. Las obras no se fundan en la aceptación, pero confirman pertenencia al reino. Y esto es muy importante que podamos entender por qué nosotros pertenecemos al reino. Bueno, porque nuestra aceptación no es que yo acepté a Dios, sino que Dios me ha aceptado a mí. Esto confirma en la aceptación que Dios hace a mi vida que yo soy parte de este reino. Es un concepto que el libro maneja. La ley y el evangelio, por eso yo traje hoy la parábola de lo viejo y lo antiguo. Eso tiene que ir intrínseco en la vida individual de la persona. La conciencia, que es una de las cosas interesantes, el domingo estuvimos hablando, es despertada.
Y cuando dimos el estudio del estado intermedio, hay dos grupos dentro del estado intermedio que hablan de que la persona duerme, los cristianos duermen, pero duermen en una forma inconsciente. Hay otros que decimos que sí dormimos, pero en una forma consciente. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, muchas veces ustedes están dormidos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, y estoy en una conciencia dentro de mi dormir, dentro de mi sueño. Hay conciencia de cosas y pues, he pasado alabando a Dios muchas noches y estoy consciente en la presencia de Dios. Así que de esto también se encarga Bambrick de hablar en este capítulo, la santidad, la santificación, perdón, dice él que es integral, que afecta todo, completamente todo. Y aquí tenemos que aprender nosotros como cristianos, y yo como pastor estoy hablando, y perdónenme, de que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, tiene que afectar todo. Muchas veces dejamos de decir malas palabras, dejamos de fumar, de beber, pero tiene que afectar todo, no solamente esas partes. Tiene que afectar mis hábitos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el mal hábito de llegar tarde siempre a todo lado. Fue una de las cosas que yo como músico que fui, tuve que superar. Porque si no llegaba temprano donde tenía que llegar, el bus o la buseta que me llevaba me dejaba botado y no iban sin un músico menos. No podían darse el lujo de estar esperando el que llegara tarde. Por eso tenemos una parábola de las 10 vírgenes también que tiene que ver con esto, que unas insensatas pues se les olvidó y por eso tuvieron un mal hábito de olvidarse de muchas cosas. Y ahí llegó el Señor y cerró la puerta y no estábamos por haber creado un mal hábito. Entonces, la santificación es integral, dice él, que tiene que afectar todo, mis mentes, mis afectos, mi cuerpo. Y ahora hablaba Isela de que cómo nos vestimos a veces. Tiene que afectar esto, la santificación. El reino de Dios viene a afectar todas esto, por eso somos diferentes como parte del reino ante todas las culturas de este mundo que está caída. El tiempo es muy importante y el trabajo. Trabajamos, somos cristianos y nos comportamos en el trabajo como se comporta un mundano. Más que todo eso lo que recoge el libro, yo estoy agregándoles mis tópicos, mis puntos ahí, mi lenguaje, pero el libro habla de esto. ¿De qué más habla? Bueno, habla de una vocación y en las esferas de la vida. La vocación, yo no sé cómo se dice en Honduras, pero somos, aquí decimos en Costa Rica, atacados. Podríamos decir esa pasión que Cristo tuvo, ese amor obstinado, esa entrega que Jesús tuvo por venir a rescatarnos. El reino dignifica la vocación, dignifica la familia. Tenemos que ser amantes de la familia, tenemos que amar el trabajo, tenemos que amar la cultura, porque el problema es que dentro de lo que hacemos como reino de Dios nosotros, y hoy hablé de la música, espero que hayan visto el videíto que mandé, hablé de la música, la cultura tiene que ser redimida también, el arte, porque tenemos que darle el tinte. El hombre caído ha hecho la cultura actual, el arte actual, la música actual, la política actual, pero el reino de Dios es otro sistema. Y aquí es donde viene la cosmovisión de Dios, del reino. Nosotros que somos la luz y la sal, venimos a darle un buen sabor, venimos a clarear realmente todas estas esferas como la cultura, el arte y la política. Sin confundir reino con cultura, que esto tenemos que tener un cuidado muy grande. El reino no es la cultura. Bambrick rechaza la retirada pietista. No sé si algunos de ustedes saben qué es un pietista. Los pietistas surgen por el año 1700, ahí en la historia, 1700 al 1800 pasando, y se les llamaron se les da el nombre de pietistas, pero se les dice ¿cómo es la palabra que usamos en español? Los pietistas son los hipócritas, en palabras muy judías, pero son bueno, aquí tiene otra connotación, que ellos dicen, bueno, no nos metemos con el mundo, ellos abrazan el dualismo platónico
y entonces viven una doble vida, esto es de Dios, esto no es de Dios, y como viven muchos cristianos hoy y abandonan realmente las labores temporales. Aquí tengo una hermana, Ivania, que está ahí, que ella vivió en ese pietismo. Y cuando hablaban de la dispensación y todo esto del rapto, ella no quería estudiar porque ya Cristo venía. Imagínese todo lo que se hubiera perdido si no hubiera estudiado. Increíble, esto lo forma este pensamiento y esto es lo que él rechaza porque se confundió este grupo pietista, confundieron cultura con reino. Lo que el reino hace es redimir la cultura en la que vivimos, el entorno nuestro. Esto lo hace, lo habla él. También habla contra el individualismo colectivista, ¿verdad? O el colectivismo. Reduce realmente el individualismo, reduce el reino a la experiencia privada. Y esto es parte del pietismo también. Los pietismos, perdón, ya me cayó la palabra, son los santurrones, así le llamaban en aquel tiempo los santurrones a los pietistas, que ellos se arrojaban, no, porque somos y de ahí nacen los grupos, ya ustedes conocen los Amish y todos estos grupos que se aíslan porque no quieren tener un contacto con el mundo. Realmente Dios nos manda al mundo, a llevar la luz, nos manda al mundo a llevar la sal. Y entonces este individualismo que vive en estos santurrones reduce el reino a una experiencia privada. Dios me dijo, Dios me habló a mí, Dios esto que ustedes conocen. También pueden caer en un colectivismo. Hoy en día están las ONG y todos estos movimientos feministas que pueden disolver a la persona en el todo. Termina en un estatismo o en unas utopías. Utopías son cosas no realizables que Tomás Moro nos enseñó en su famoso libro. También uno de los conceptos que él usa es que en el reino de Dios hay una esperanza escatológica. La vida individual está orientada a la resurrección y a la visión de Dios. Esta es nuestra esperanza. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos al final de la trompeta para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto alimenta la esperanza, es lo que alimenta la perseverancia y relativiza ídolos. Puede hacer las dos cosas. Entonces la perseverancia de un cristiano está basada no en lo que el hombre pueda creer o saber, está basada la perseverancia en la obra magnífica y potente de Jesucristo. Estos son los conceptos que maneja ahí. Hay algunos otros conceptos claves donde él insiste, por ejemplo, el crecimiento vivo. Ahí tenemos parábolas que hablan sobre el crecimiento del reino, que no es un sistema impuesto, sino una vida orgánica que penetra a las personas y tiene que penetrar las estructuras. Este es el reino de Dios. Un concepto clave que él tiene es este. Él habla también de la unidad, de la creación, la redención, la gracia, no crea una segunda naturaleza. Ok, ¿qué es lo que está hablando? Que usted al nacer de nuevo no se está creando una segunda naturaleza, se está redimiendo la naturaleza que un día en el momento que Cristo venga, la va a transformar totalmente. Por eso se va complementando el capítulo con lo que vimos al principio de que el reino tiene que tener todas estas características, enseñar con lo bueno, con lo malo, poder perdonar, todas estas cosas. Lo que hace es que va regenerando un hombre que no sabía perdonar, un hombre que no conocía el amor. Por ejemplo, nosotros tenemos amor porque Cristo nos amó a nosotros primero. Todas estas claves vienen en este libro muy bien especificadas. La unidad de la vida es otro punto clave del libro. No hay áreas neutrales, no existe. Por ejemplo, yo explicaba el domingo en la iglesia de que hay algunos movimientos que dicen que los niños vienen neutrales al mundo. No son malos ni son buenos. Que el niño va en el transcurso de su crecimiento va adquiriendo la conducta pecaminosa. Realmente la Biblia dice que el hombre nace en pecado y es concebido en maldad, ¿verdad? No hay áreas neutrales. Toda la vida es llamada al servicio de Cristo, toda. Piense usted en su vida y él nos pone a reflexionar en esto. Toda su vida, todo lo que usted hace, todo lo que usted vive y respira y tiene que estar al servicio de Dios. Y esto es muy interesante cuando los cristianos podemos entender que estamos dentro del reino
por eso tenemos que morir, por eso tenemos que, al encontrar aquel gran tesoro, ir a esconderlo, vender todo para adquirir esto. Eso tiene toda una connotación interesante. Vamos a hacer alusión la otra semana quizás a una de estas parábolas. Ahora, vamos a hacer al final de todo el capítulo, los temas, el tema del individuo, el capítulo 2, nos enseña la imagen de Dios que dignifica al hombre, la entrada del reino que viene a través de la fe y la conversión, a través de Cristo, pero así penetra al individuo. La ley y el evangelio que regenera la conciencia y la guía, la santificación nos da una vida aceptable delante de Dios, el corandeo, que es lo que nos hace estar en su presencia. Vocación y misión, trabajo y cultura, que ahora se tocó un poquito la cultura. Por ejemplo, el perdonar y el amar fue uno de los elementos, de amar a los enemigos, que habló Jason ahora, fue uno de los elementos que destruyó el Imperio Romano. El Imperio Romano, mucha gente dice, bueno, tuvo varias causas de caída. Una fueron la gente que venía del norte, que tenía un nombre violento, se comían la carne podrida de los muertos, vikingos y todo ese tipo de gente, tenían un nombre, los escitas, así lo llamaban. Eh, También la corrupción interna que había dentro del imperio, pero una de las grandes caídas, una de los grandes elementos que hizo caer el imperio fue el amor y el perdón que el pueblo cristiano otorgó en medio de tanto persecución que hubo. Interesante. Por eso el reino de los cielos, solo los violentos lo pueden. ¿Cuáles son los violentos? Aquellas personas que se violentan por amar, aquellas personas que se violentan por perdonar, aquellas personas que se violentan a sí mismas para negarse y poder dar la vida por otros. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. Él dio la vida por nosotros y es lo que Él quiere. Así fue como Él nos conquistó a nosotros. ¿Cómo vamos a conquistar en nuestra tarea? De la misma manera. Habla también el libro del peligro del individualismo. Él habla del individuo, pero no del individualizar. Y en este caso pone a los pietistas como un ejemplo de individualismo, que los llevó a un error, ¿verdad? Grave. Y el reino es escatológico, tiene una escatología que desemboca en una resurrección plena y total, que es el todavía no que estamos esperando. Esto en palabras rápidas, así, porque Jason nos hizo una tarea muy bonita, fue mi tema. Quedamos sujetos a algunas preguntas, tanto del tema de Jason como del tema que acaba de presentar. Pueden levantar la mano. Y si es para Jason, pues que Jason abra Ok, ¿quién? Brian. Bien, hermano. Hermanos, hola, ¿me escuchan? Sí. Algo que quería comentar era con respecto ahora de la clase, de la charla que estaba dando el hermano Jason, de la segunda ley de oro, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que yo llevo un tiempo pensando en ese pasaje y lo que he reflexionado es lo siguiente, que sin duda debemos amar a nuestro prójimo, que eso incluye a los enemigos, familia, ¿verdad? Compañeros de trabajo, no en intensidad, o sea, no, al revés, o sea, utilizando el amor que tenemos hacia nosotros mismos, pero no tomándolo como ejemplo. ¿Por qué razón? Debido a la caída, el amor que tenemos, incluso como creyentes, aún hay un remanente, hay un amor que es distorsionado. O sea, no estamos perfeccionados en amor, como dice Primera de Juan. O sea, el verdadero amor echa fuera todo temor, y no hay temor donde el amor sea perfeccionado, y eso solamente ocurre en el cielo. A lo que voy con esto, hermanos, es que ¿por qué no podemos tomar el amor que tenemos hacia nosotros mismos como ejemplo? Porque por este amor viene el adulterio, la glotonería, el suicidio, que uno incluso lo ha visto en algunos círculos cristianos. Entonces, uno debe utilizar el amor hacia nosotros, o sea,
en intensidad porque nos amamos demasiado, pero como ejemplo debemos utilizar lo que ha hecho Cristo, lo que enseña por medio de su palabra. Espero hacerme entender con eso, hermanos. Sino que cuando una frase viene del mundo, o sea, lo que yo quiero que hagan por mí, así debo amar a los demás, hay que tener mucho cuidado. Sí, gracias por esa reseña, hermano. Creo que es importantísimo manejar ese hilo bien manejado, que podemos caer en errores también. Muchas gracias por este comentario, Brian. A ver, ¿quién más tiene preguntas para Jason o algún comentario como hizo Brian ahorita?